¿Quién es víctima? La dogmática jurídica tradicional limita la concepción de víctima a categorías tales como sujeto pasivo de la conducta punible o titular del bien jurídico protegido, considerado como aquel individuo que se ve directamente lesionado en sus derechos a consecuencia de una conducta punible. Tal noción, sin embargo, ha sido replanteada con el desarrollo de la victimología, que a la par con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y el advenimiento del Estado social de derecho, han supuesto un cambio de óptica del concepto clásico de víctima y de los derechos que le asisten. Así, entonces ya no se aprecia desde un punto de vista exclusivamente individual, como sujeto sobre el cual recae la conducta censurada, sino en un sentido amplio, comprensivo de otras personas, naturales o jurídicas, que sufren daño a consecuencia de la infracción penal. En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991 y como consecuencia de la adopción del modelo social y democrático de Estado, se elevó la concepción de víctima a categoría constitucional, otorgándole a la Fiscalía General de la Nación la obligación de asistencia y protección de sus intereses en el proceso penal, artículo 250. Lo anterior, en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que apuntan a un concepto comprensivo y más amplio que el de sujeto pasivo tradicional. Así, la tendencia en el derecho internacional es a considerar víctima a toda persona que sufra un daño a consecuencia del delito. Una primera aproximación al concepto moderno de víctima está contemplado en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, conforme la cual se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso del poder. Concepto que, además, no ha sido ajeno a la legislación nacional, en tanto fue incluido en su moderna acepción en la Ley 906 de 2004, estatuto procesal que se ocupa profusamente de las víctimas del delito y las garantías que les asisten como interviniente especial del proceso penal, aclarando que se entiende por víctimas para efectos del Código las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Artículo 132. La Ley 906 de 2004 consagra que el proceso penal se llevará a cabo con la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensa, el Ministerio Público y las víctimas, entendiendo por estas últimas, en los términos del artículo 132 idem, las personas naturales y jurídicas y demás sujetos de derechos que individual y colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del delito. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en diversas providencias ha indicado que junto al concepto de víctima se erige el de perjudicado, motivo por el cual surgió la necesidad de diferenciar ambas condiciones así. De conformidad con las precisiones efectuadas por la Corte, víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica, y perjudicado es todo aquel que ha sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito. Se ha precisado que la víctima en el marco del sistema de enjuiciamiento penal con tendencia acusatoria, estatuido con la Ley 906 de 2004, ostenta la calidad de interviniente especial, misma que implica que aunque no tiene las mismas facultades del procesado o de la Fiscalía, sí tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal. El texto original del artículo 132 de la Ley 906 de 2004 establecía que se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. No obstante, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de dicha norma, eliminó de la misma la expresión directo,
Ello tras señalar que al asignar el legislador tal calificativo al daño para el solo hecho de establecer la condición de víctima, está condicionando tal calidad a la concurrencia de un elemento de imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el juez, al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado o acusado, agregando que, en ese orden de ideas, la referida palabra indudablemente restringe de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo, máxime cuando la determinación de la calidad de víctima debe partir de las condiciones de existencia del daño y no de las condiciones de imputación del mismo. Comprensión esta que se corresponde con el reiterado desarrollo que ha tenido la jurisprudencia constitucional, el cual, en relación con el alcance y la naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, ha adoptado una concepción amplia de tales prerrogativas, frente a las cuales existen unos deberes correlativos por parte de las autoridades del Estado, en aras de materializar las garantías interdependientes pero autónomas de verdad, justicia y reparación para quienes acrediten la existencia de un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, que legitime su participación en el proceso penal. Entendimiento que ha sido acogido por la Sala de Casación Penal de esta Corte, que, en el marco de los procesos judiciales penales, ha concretado el concepto de víctima así. Víctima es a. la persona natural o jurídica, b. que ha sufrido un daño, c. individual o colectivo, d. como consecuencia del delito. A su turno, el daño debe ser a. real y concreto y b. no necesariamente de contenido patrimonial.